Hola a todos, sean bienvenidos a mi programa de tú a tú, de todo un poco, que vengo desarrollando por muchos años atrás desde el canal CNC de aquí de Ibagué y también para el canal que venimos trabajando con mi amigo Henry en YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión, igualmente también para mi canal Pavón Roca Comunicando. Estos días hemos venido trabajando eh, individualmente. Pronto lo haremos nuevamente en temas ya conjuntos, pero no quiero dejar pasar en alto de continuar con estas actividades de opinión política, de no tanto el análisis político, sino de ayudar a profundizar, sobre todo a la gente que desconcertadamente de una u otra manera están eh, en desconocimiento de esos temas de actualidad, sobre todo en los temas políticos, y por eso he querido dar mi propio análisis, mi propio concepto, mi propia opinión respecto a lo que sucede en la política. Diversos temas he tratado por este medio y por otros canales que tengo en Instagram, en TikTok, pero no dejo de dar estos conceptos de mi parte de lo que está sucediendo en la política, sobre todo del actual gobierno, del que se va y el que viene. Entonces, pues yo he escuchado muchos temas, he visto muchos temas, he leído en cada una de las fuentes de información en las redes sociales que hay, eh, sobre todo en los canales alternativos, medios alternativos, que son los que yo busco. Yo reitero, veo los medios tradicionales como Caracol, RCN, los medios digitales como El Espectador, El Tiempo, La Silla Vacía, la revista Semana, en fin. Leo los titulares, pero a veces de vez en cuando veo el contenido que sé que es la posición de la gente que piensa muy diferente a lo que ejecuta este gobierno, de lo que hace este gobierno, sobre todo de lo bueno que ha hecho este gobierno para la mayoría de la población colombiana. El tema de hoy, pues voy a profundizar un poquito de lo que tal vez hemos hablado con mi amigo Henry en muchos contenidos, que tiene que ver como lo de la corrupción. La corrupción no es un tema de hoy, eso es de muchos años atrás, y también entendemos que eso no es fácil de combatir ni erradicar de por vida ni definitivamente, pero sí se puede hacer un proceso paso a paso, poco a poco, con los que no nos identificamos en este tipo de acciones corruptas que ejecutan los politiqueros y los que hacen daño al país, al erario público. Es una tarea que debemos hacer todos los que tenemos ese sentido humanista. Lo hemos dicho y lo seguiré diciendo con mi compañero Henry: nosotros no somos petristas, ni cepedistas, ni abelardistas, ni nos identificamos ni con ningún partido político, ni liberal, conservador, ni el MIRA, ni de la U, ni el Centro Democrático. Somos personas pensantes que nos paramos en la realidad, en la verdad. Por eso venimos trabajando un grupo de personas con sentido humanista para fortalecer nuestro propio partido con un grupo de personas que se identifican con nuestros pensamientos, como es el sentido humanista, la filosofía de ser humanista. Ser humanista es ser buena persona, ser constructivo, positivo, de abrazar todo lo que sea vida, de todo aquello que sea amor y que no sea lo contrario a la vida, como muchos pretenden, de violentar, de hablar de muerte, de crimen. No, nosotros no vamos hacia allá ni apuntamos allá, pero tenemos que nosotros manifestarnos, y es ahí donde hacemos un llamado a la población, sobre todo como yo lo he pronunciado en los programas que hemos hecho con mi amigo Henry,
a los jóvenes que son la prolongación de nuestras vidas, son las generaciones que deben de empezar a ser críticos, a ser más humanistas. Sabemos que los jóvenes son muy vulnerables a que caigan en manos, en el pensamiento de aquellos personajes que les gustan la violencia, que les gustan contradecir las cosas positivas y proactivas. Somos más las personas constructivas y buenas que hay en el país y por ellas estamos llevando esa voz, estamos alzando la voz para que la gente pueda pronunciarse respecto de una manera más humanista. Y ese es el trabajo que venimos haciendo con Henry y lo seguiré haciendo también a nivel individual y en mi programa. Quiero dejar de todas formas estos contenidos, estos conceptos y como decía un amigo, Carlos, es que la corrupción es un cáncer, eso no se acaba, eso seguirá por muchos gobiernos y sí, estamos en lo cierto, pero alguien tiene que hacer la tarea, un grupo de personas o a nivel individual como lo hemos venido haciendo muchos en los medios alternativos. Ahí estaré yo dando esas pautas, dando esos conceptos, mis opiniones, para que la gente poco a poco vayan apartándose de ese concepto tan desagradable como es la corrupción. Y tenemos que trabajar con más transparencia y el llamado que hacemos a la sociedad, sobre todo a esos jóvenes que están empezando a pensar, a ser críticos. Por eso es importante que desde el aula se comiencen a hablar de estos conceptos. Sé que pues ahorita hay unos nuevos pensamientos, sobre todo de esos personajes que piensan a ser parte del gabinete ministerial del próximo gobierno, del gobierno de este presidente electo Abelardo de la Espriella o de la Espriella. Entonces hay algunos que están hablando que se debe volver a esos tiempos pasados de la educación donde sea con concepto más cristiano. Yo recuerdo que por ahí una norma, una ley que ya sacaron hace muchos años, no en este gobierno, donde se permitía la libertad de culto, de pensamiento, de esa parte creyente que es fundamental. Eso se debe seguir respetando y no se debe imponer, porque eso está dentro de la libertad de culto. Entonces, pues eso yo lo hago porque ya se habla que la ministra electa de Educación piensa cambiar la educación en ese aspecto y a eso nos vamos a referir el tema porque corrupción no tiene que ver solamente con que la persona a través de contrataciones jugosas, billonarias, se lleven al bolsillo propio de cada uno una cuantía de dinero, sino que también corrupción tiene que ver con aquello que se destruye. Este gobierno ha hecho muchas cosas buenas, constructivas, positivas, sobre todo por la mayoría de la población. Y nosotros tenemos que defenderlas. Por eso yo me identifico con el senador Iván Cepeda. Vuelvo, reitero, yo no soy cepedista, pero una persona que tiene una hoja de vida intachable y que lastimosamente pues algunos personajes le contradicen, le envían mensajes a la población colombiana de que es otro guerrillero más, que es una persona que no está preparada para gobernar, ni nada de eso. Pero fíjese lo que la mayoría de la población eligió hoy, un ateo. No sé a dónde, en qué momento resultó ser una persona creyente, una persona llegada a la iglesia, que se ha acercado allá a pedir milagros al Cristo, al creyente, y haciéndole ver otra cosa de lo que no fue en el pasado. Y por eso la gente creyó y dio el voto, como algunos personas que están en la iglesia, sacerdotes, monjas,
cayeron ahí en ese cuento, de esa manera dieron su voto. Yo soy creyente, soy católico, pero soy más creyente en la verdad. Y Cristo nos enseñó eso. En la Biblia, en las Escrituras, Cristo siempre fue una persona revolucionaria por defender la vida, por defender la verdad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en nuestro trabajo de dar esos contenidos y defender estas causas tan importantes a favor de la clase más necesitada. Cristo defendió a los pobres, estuvo al lado también de los ricos, pero vio las necesidades de la población y creo que este gobierno y el presidente Gustavo Petro hizo esa tarea, defender la vida, defender las causas de los más necesitados, dando mucho afecto, mucho amor. Y como el tema de hoy es hablar sobre la corrupción la ha habido desde gobiernos anteriores y este gobierno también estuvo permeado de la corrupción. Recordemos nomás en la UNRG que Olmedo hizo parte de esa dirección y recuerde que Olmedo no era del mismo partido del presidente Gustavo Petro, era de otro partido, porque eso se trata de la democracia. Un gobernante cuando se elige un presidente, esa torta participativa democrática tiene que compartirla con los demás ministerios. A todos le tiene que dar participación. Y el presidente Petro dio participación, fue democrático. Participó y le dio a todos los diferentes partidos, le dio participación democrática en los ministerios y en las entidades descentralizadas. Sin embargo, algunos personajes no hicieron esa tarea, no aprovecharon de darle la credibilidad, porque fueron muchos los ministros que pasaron por su gobierno y tuvieron que también sacarlo de esa gestión que venía haciendo el presidente Petro, porque no cumplieron con el proyecto de gobierno que el presidente Petro tenía o tiene diseñado hasta el final, que no se cumplió gran parte de ellas, porque sus ministros, su gabinete, la gente que allí puso, no cumplió con esas tareas y por eso tuvo que cambiar más de 2, 3 veces un ministro. Y claro, hasta yo lo haría, porque si no se cumplen, si les pide como hizo el presidente Petro, esos trabajos con los ministros, de hacerlos televisivos, de profundizar en esas actividades y de exigirle a los ministros qué fue lo que hicieron para hacerle ver a la gente cómo va el trabajo, el proceso, y a algunos de ellos los señaló que no han cumplido, pues tuvo que hacerlos públicos, porque eso es importante, hacer ese trabajo transparentemente. Por eso aspiramos que el próximo gobierno, con el presidente electo Abelardo Esprella, sea también transparente. Él habla de que va a combatir la corrupción, sin embargo, eso no ha sido coherente con lo que antes de ser, darle la elección a ser presidente, ya esté manifestando actos de corrupción. No más con lo que manifestó esa mentira con la ayuda del vicepresidente Restrepo, donde se cuestionó y se ha cuestionado tanto esas cifras billonarias con poder hacer lo que es todo lo que se va a recibir del gobierno anterior, lo que es el empalme, ¿sí? Con esas cifras diciendo que eso valía o se necesitaba para hacer el empalme, y después le han desmentido que eso era para otras cosas y que a él no se le ha dado ni se le ha aprobado. Entonces se habla de una cantidad de cifras, no recuerdo cuántos, 60 mil millones de pesos, que son para ayudar a unos programas de gobierno actual. Y si el gobierno actual no los ejecutó, pues vendrá el próximo gobierno para que continúe con ellos. Entonces, si creemos que ahí ha dado un paso en falso. Y como otras cosas que ha querido imponer, no sé, por diferencia, por odio o por intereses políticos,
Eso se sabrá a medida que se va desarrollando todo este proceso de su gobierno. ¿Sí? El hecho de que inicialmente dijo que no iba a recibir la banda presidencial en, donde se realiza en Bogotá, sino en Barranquilla, a través de una guarnición militar, y después por allá en el Cauca, y hoy en día se habla que la posesión va a ser en Cali. En fin, creemos que eso costará más de lo normal que se ha hecho cerca a la Casa de Nariño, y donde allá acude la mayoría de la población. No sé qué temor tendrá, pero creemos que eso es un despilfarro. Se ha hablado también de las embajadas, los consulados que va a eliminar, y creemos que ahí hay un error grandísimo. No sé quién lo asesora o quién lo asesorará, no sé qué intereses políticos habrán, pero sí es bueno que lo aclare él mismo, lo diga, las razones, lo argumenten, el por qué va a eliminar esos consulados que son de vital importancia, sobre todo para nuestros compatriotas colombianos que están haciendo un trabajo de vital importancia, bien sea para empresas, para estudiar, para turismo, en fin. Aquí lo que hemos visto es que este gobierno ha abierto un espacio mayor de hacer conocer nuestro país a muchas fronteras, a muchos países, y por eso ha llegado a inversión, porque la gente quiere conocer nuestro país, quiere conocer la Colombia, quiere conocer la diversidad, la riqueza de nuestro país, y desde África, desde los países asiáticos, son mucha la gente que quiere venir acá. Entonces, al cerrarse estas consulados, estas embajadas, pues se generaría una cantidad de conflictos para los mismos colombianos que están haciendo ese trabajo, y pues se dejarían de generar recursos importantes para nuestro país. O sea, eso es eliminar cosas que ya son positivas, que son buenas. Entonces hay que pensar en eso. Y me voy a referir ya en la parte final, porque no quiero abarcarme mucho en el tema hoy. Voy a ir trayendo temas de vital importancia. Lo quise hacer hoy basándome en este artículo que el medio independiente de mivalle.co, una opinión importante de este medio, sobre todo que expresa Gustavo Álvarez Gardiazabal, el Porce, julio 27 del 2026, que se refiere de la posesión del presidente electo Álvaro de la Espriella en la ciudad de Cali. Entonces, es grandioso el mensaje que deja este gran escritor, que fue un gobernador o alcalde también en la ciudad de Cali, que ha sido una persona que ha hecho un trabajo para los caleños, para el Valle del Cauca, de vital importancia, con transparencia, lo señalan así algunos. Sigue escribiendo. Entonces voy a leerlo textualmente y me baso en mi propia opinión, porque tiene que ver con la corrupción, tiene que ver lo que está pasando, y solo esperamos de que este gobierno que viene, del presidente electo Abelardo Elías Prella, ojalá reflexione y comience a pensar de una manera como más coherente, que toque tierra y que comience a pensar por la mayoría de colombianos, porque recuerde que la diferencia no fueron sino 250.000 colombianos que votaron, y que posiblemente esos fallos que del Consejo de Estado sea diferente, que sea sorpresa, no pueda que el gobierno de él dure un tiempo, pero la resistencia, la oposición que tiene va a ser muy fuerte, desde los estrados oficiales, desde los personajes como expresidentes, senadores, sobre todo del gobierno progresista, comienzan a exigirle, a presionar para que comience a gobernar, porque recuerde que él no va a gobernar, lo tiene muy complicado. La mayoría del Congreso no está de parte de él, ni la presidencia del Senado,
ni la Cámara de Representantes. No sé cómo va a gobernar, y eso, gobernar por decretos no es, no es como agradable. No habría democracia. Se estaría rompiendo con todo eh, el mandato constitucional que el pueblo ha dado para que se elija desde los representantes que están en el Senado, en la Cámara de Representantes, senadores, y pasar por encima de ellos. Claro, hay decretos de vital importancia que lo hizo este gobierno, que lo tocó hacerle porque eran eh, propuestas y reformas que favorecían a la gente más afectada. Sin embargo, allí las altas cortes se opusieron por intereses políticos, económicos, ya lo sabemos, y más adelante saldrán a flote todas estas denuncias que ha hecho el mismo presidente Gustavo Petro, inclusive que ha sido un senador, o que fue un senador muy importante en el Congreso por más de 30 años, rompiendo con toda la hegemonía de la maquinaria politiquera que hay y que ha habido en el país, de denunciar el paramilitarismo, a denunciar la corrupción, a denunciar los politiqueros que han hecho daño al país, y quiso hacer unas buenas propuestas a través de esas reformas, y que las tumbaron porque desde el Senado se opusieron aquellos politiqueros que han estado o ha hecho parte de esa parapolítica, de ese conglomerado, de esa maquinaria que siempre se ha beneficiado para algunos cuantos. No permitieron que el pueblo obtuvieran esos grandes beneficios como la reforma agraria, la reforma a la salud, la reforma tributaria. ¿Sí? Recuerde pues que todo eso quedó a la deriva. Ojalá los senadores desde el Senado comiencen a trabajar en pro para poder recuperar esas propuestas, esas reformas de vital importancia para la mayoría de la población. Entonces, el próximo presidente electo, Abelardo de la Espriella, junto con todo ese gabinete, tienen una gran responsabilidad, un gran compromiso por la mayoría de la población. De esos casi más de 26 millones de colombianos que fueron a las urnas para elegir a ese candidato que necesita para continuar con esos procesos de transformación, de cambio, de vital importancia para nuestra sociedad, sobre todo para los jóvenes. Yo vengo hablando de los jóvenes y a eso me voy a seguir refiriendo, y creemos que con la ayuda de ustedes podamos seguir, y nosotros desde nuestro conglomerado que estamos haciendo ese trabajo político del partido PSF, el partido Soy Feliz, que nuestra filosofía como ser más humanistas pueda trascender más en ese proceso. Entonces, mire, le voy a leer textualmente lo que dice este medio alternativo Mi Valle. Dice: el presidente Abelardo es un novato en jugarretas políticas y un desconocedor del ritmo administrativo del Estado colombiano. Como no ha sido ni concejal ni diputado, y antes no había sido elegido por votación para cargo público, confía ciegamente en que los símbolos se crean con la facilidad de su estratega Carlos Suárez. Se lo armó como triunfadores para una campaña. Por novato entonces se encargó del Ministerio de la Política al principio de Lara Bonilla. Bien habría podido nombrar a la derrotada Paloma y evitado la conjunción entre Petro uribista. Pero como a veces cree que Colombia tiene la pequeñez de El Salvador, se encapricha como Bukele y arriesga a perder pendejamente una huevonadita sin trascendencia real, como si estuviese de alcalde de Sahagún. Si hubiese pensado alarmar su gabinete que el Congreso debe elegir contralor el 12 de agosto, habría podido descongestionar la lista de elegibles y nombrar en su gabinete al personero de Bogotá o al negro Luis Enrique Abadilla, que puntearon en las valoraciones. Como cree, en fin, que los caprichos se pueden volver símbolos y que sus antojos adquieren valor porque él los propone, se le había metido en la cabeza que había
posesionarse en una guarnición militar del Cauca, aún a sabiendas de los costos y los riesgos de trastear al Congreso en pleno hasta Popayán para ponerse a tiro de dron de mordisco. Fantocheando como hábil abogado de baranda, encontró que ese antojo corroncho, vuelto capricho, de posesionarse entre militares en medio de la guerra que se vive en el occidente colombiano con los ejércitos de los traquetos. Es una forma de doble reto a Petro. Si lo hace en una guarnición militar, lo obliga para que se prohíba a sus generales que le obedezcan a quien no se ha posicionado como presidente, y de paso quedarnos antes de comenzar una crisis en la lealtad de las fuerzas militares. Si lo hace en Cali y el Valle, donde votaron mayoritariamente por el pacto, bien pueden rebotarse y ponérsele maluca. Esa es la nota que da Gustavo Álvarez Gardiazabal el día de hoy. Por eso quiero compartirles a ustedes, porque me parece interesante y es bueno que no solamente estos escritores o estos personajes que han gobernado en ciertos departamentos se pronuncien, que le hagan ver a este presidente electo Abelardo Lasprilla las cosas que va a hacer, que va a cometer con injusticia, con inequidad, que ese proceso de transparencia que dice llamar él, que va a combatir los corruptos, aquí no hay coherencia. Y no lo vemos, sobre todo cuando se elige a personajes que han tenido una vida manchada por corrupción, por violencia, en fin, de todo. Entonces, hay muchos personajes que merecen, de la oposición, de la derecha, y que están en otros partidos políticos de Movimiento Liberal, Conservador, de la U, que merecen la oportunidad hacia allá de vindicar a que se puedan armar un buen gabinete. Los cambios son importantes, la transformación es importante, pero debe ser coherente a que haya justicia y equidad, que haya más transparencia, y eso se puede continuar. No se puede, digamos que hablar a todo momento, como lo ha expresado él, en todo discurso, un discurso de división, de odio. Hay que llamar a la población a generar paz. Ese proceso de paz no se puede acabar ni se puede derrotar fácilmente, señor Abelardo de Lasprilla. Señores futuros ministros del gabinete, aconséjenles, recomiéndenles, que eso genera conflictos, inclusive a nivel internacional, porque ya hay unos acuerdos, ya hay unas firmas desde el año 2016 donde se acordaron el proceso de paz, que fue toda una inversión económica, y eso acabarlo y derrotarlo, que no pudo hacerlo Duque tampoco. Entonces no se puede generar ese manto de duda, esas mentiras a la mayoría de la población para generar confianza a su propuesta, a su gobierno, como ya lo hizo conjuntamente con un conglomerado de gente que se embandoló desde el Consejo Electoral, desde la CNE, desde aquellos personajes que manejaban el software por allá, de los hermanos Bautista, desde Los Ángeles, para ayudar a hacer todo ese andamiaje que ya ha sido denunciado por el mismo presidente Gustavo Petro, desde magistrados, quien ha hecho la denuncia, y ojalá pues esto pueda tener esas denuncias, unas respuestas mucho más, certeras de lo que se ha planteado el presidente gobierno. El presidente Gustavo Petro ha anunciado que ha habido fraude. La gente dice que no. Bueno, respetable la gente que comente, porque sabemos que todos tienen intereses individuales hacia este gobierno, hacia este personaje, hacia muchos de ellos. Por eso hablan de que este gobierno iba mal, que estaba en miseria. Pues sí, es cierto, la miseria estaba
que estaba generando a estos personajes que estuvieron sin jugosas contrataciones y hacían toda la resistencia, toda la oposición, utilizando en las redes sociales aquellos personajes que hicieron todo tipo de manipulación y mentiras para poderle generar a la gente esa duda. Y la gente lo comió, la mayoría de la gente comió ese cuento. Ojalá eso no les vaya a doler, porque yo sé que la mayoría de votos no son de el presidente electo Abelardo de la Espriella. Es que ni las firmas que él consiguió, 3 millones de firmas que se demostraron, se denunciaron que fueron falsas. Entonces no sé a dónde estuvo esas altas cortes desde el Consejo Nacional Electoral, que supuestamente se invirtieron grandes recursos. Entonces desde ahí tenemos que mirar la transparencia, desde ahí tenemos que decirle cuál corrupción piensa derrotar, combatir, señor presidente electo. ¿Cuál corrupción piensa combatir cuando ya se está hablando de cantidad de situaciones que piensa hacer solamente por derrumbar lo bueno que hizo este gobierno? Hay que empezar a pensar, a hablar con más sentido común para el bien de la mayoría de los ciudadanos. La riqueza es importante, los ricos son importantes. Ellos se necesitan, las grandes economías, las grandes empresas. Pero hay que gobernar para todos, no solamente para los grandes adinerados de este país. Hay que gobernar pensando en la gente que necesita más agua potable, que necesitan más escuelas, que necesitan más universidades, que necesitan más salud. Entonces, tenemos que continuar con ese proceso positivo que ha dado este gobierno, que no ha terminado. Recuerde que no ha terminado, termina el 6 cuando entregue la banda presidencial. Ya el presidente Petro dijo que no iba a estar, ni Cepeda, pero bueno, ahí está el presidente del Senado, que hará ese trabajo como lo ha hecho siempre. Y ya para finalizar, decirle que ese cuento que dice que va a trasladar su gobierno, no en Bogotá, sino en Cali, en Barranquilla, bueno, en otras ciudades, el presidente Petro ya lo hizo. Eso fue lo que hizo durante todos los 4 años, gobernar en cada territorio, en cada departamento fue. Recuerden que él estuvo aproximadamente, bueno, más de 15 días en La Guajira. Desde allá estuvo gobernando, sin necesidad de hacer tantas inversiones de que tienen que hacerle allá un castillo o todo un palacio. No, como se ha hablado, en algunos medios señalaron de que estaban por allá el gobernador del Atlántico haciendo unas grandes inversiones para adaptar unas instalaciones para hacer un palacio municipal, un palacio presidencial. Ojalá eso no se lleve a cabo. Claro, el presidente puede gobernar como lo hizo Petro. Petro no estuvo metido en el Palacio Nariño. Él lo dijo, eso es un lugar frío. No voy a estar allá, no voy a vivir allá. Entonces, no sé qué es lo que le vende a la gente, mentiras, porque este gobierno estuvo con el pueblo. La mayoría de los territorios a nivel nacional estuvo con la clase campesina, con la clase indígena, con la clase afro, con los de LGTBI, con los sindicalistas, con los comuneros, con la gente de barrial. En fin, en todos los puntos cardinales estuvo el presidente Petro a nivel nacional e internacional. Hubo la presencia de él, inclusive defendiendo a los colombianos que tuvieron esa gran dificultad de que los sacaran de cada país como en Estados Unidos, de que los expulsaran. Defendió los intereses de esos colombianos que iban a traer encadenados, puso el avión. Entonces, un personaje como esos que gobierna con sentido humano,
con sentido de defender la vida, de los derechos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos muchos líderes, necesitamos muchos presidentes que piensen, que gobiernen, que ejecuten esos recursos a favor de la gente más necesitada, que piensen por ellos. No necesitamos volver al pasado. Hay que continuar con ese proceso de paz. Entonces esa es la invitación que yo hago aquí para que recomienden, aconsejen a la gente que están al lado, sobre todo los que le dieron el voto. Yo di el voto por la vida, no lo di por Petro, lo di por la gran, pensando en la gente que necesita que se defienda la vida. Aspiramos de que lo que ha dicho el presidente Petro hizo un llamado a las fuerzas militares que deben de defender es al pueblo, no alzar las armas contra el pueblo, porque el pueblo es el que manda y ustedes no pueden obedecer a las órdenes para quitar la vida a ese pueblo que le ha dado allá los recursos, que le ha dado el mandato, porque recuerden, señores de la policía, del ejército y de las demás fuerzas militares, ustedes obedecen es a un mandato constitucional, a un mandato del pueblo colombiano, y no pueden alzar las armas y volver al pasado de lo que fue en aquel nefasto gobierno del gobierno Duque, desde antes de su campaña e inclusive desde el gobierno de Uribe. No se puede volver ahí. Yo creo que el gobierno, el mejor gobierno que ha dado grandes recursos y defendió la vida. Por eso hay gente, me duele escuchar gente que es guerrerista, que dice que las fuerzas militares deben de poner con más fuerza, con pensamiento más guerrerista, que entrar a combatir. Sí, claro, estamos de acuerdo que el ejército vaya, como lo está pensando Abelardo La Espriella, en combatir a todos esos personajes que están alzados en armas ilegalmente. Sabemos que la guerrilla, la FARC, eso ya desapareció, que lo que quedan allí son personas rebeldes que no entraron al proceso de paz y que se aliaron con los personajes que Petro ha denunciado, como son esas grandes élites mafiosas que están por fuera y que tienen todos sus negocios allá todavía en esas zonas de conflicto, defendiendo los intereses de esos grandes mafias, desde la elaboración de todo este andamiaje de lo que es el narcotráfico. Y Petro ha sido muy prudente y le ha indicado a las fuerzas militares y le ha dado todo lo mejor, inclusive para defender la vida. Se ha abstenido, por decirlo de esa manera, en no mandar a los soldados a que entren en un combate irresponsable, donde van a perder la vida, inclusive dejar pérdidas humanas, pensando en la familia. Eso fue lo que hizo este gobierno, defender a esos soldados y no demandarlos allá como piensa este gobierno a combatir. Claro, ellos reciben órdenes y mi llamado a esos policías, a esos del ejército, ustedes lógicamente obedecen a unas normas, a unos reglamentos internos militares que hay, obedecen a una constitución, pero si algún oficial que salte esas normas, que pase por encima de la constitución, que pase por esos principios importantes del respeto por la vida, ahí deben de pensarlo seriamente en desobligar, inclusive desobediencia militar. También lo permite la Constitución. Es que hay temor. Hay soldados que dicen, no, yo hago lo que me diga mi oficial, mi alto superior, porque él me lo ordena. No, si el alto superior le manda a quitarle la vida a alguien, usted tiene que pensarlo. ¿Por qué? Usted tiene que decirle a ese oficial por qué le está dando una orden que va en contravía de esos derechos constitucionales, de esos reglamentos que están en las fuerzas militares. ¿Por qué se van a mandar a un combate a una cantidad de soldaditos que no están preparados profesionalmente para ir a darle bala, como dicen
estos personajes que les gusta la violencia y la muerte. Hay que acabar con esto, dale bala. Sí, claro, pues la gente que está por fuera del margen de ley se debe en un momento determinado, si no entran al diálogo, a las conversaciones, pues tiene que entrar el gobierno, tiene que entrar las fuerzas militares a ejercer presión, pero tiene que pasar por todos esos protocolos antes de dar esa vale, porque hay que pensar por la gente que está allá alrededor de esa zona de conflictos. En esa zona de conflicto hay niños, niñas, mujeres embarazadas, indígenas, campesinos, y no se puede llegar allá a dar todo tipo de acciones que generen muerte y violencia. Entonces el llamado a esos personajes, ministros, funcionarios públicos que van a ser parte de ese gobierno, ayúdenle a pensar, ¿sí? Así como lo está haciendo el vicepresidente Restrepo, ayudándole gran parte porque él es el que está prácticamente, ha mostrado desde un principio, haciendo todo tipo de acciones, y la presencia de Abelardo Despedida, que debe haber sido desde el principio del momento, de poner la cara siempre. No mandar allá a sus segundones a cómo se va a administrar este país, cómo se va a gobernar este país. Usted tiene que pensar bien, salir a defender esas causas que usted ha hecho desde un principio, pero defiéndanlo con toda la constitucionalidad que debe, con democracia y con el respeto a la vida y con el respeto de todos esos derechos tan importantes que tienen cualquiera de nosotros los colombianos. Entonces, hacemos llamado al respeto por la vida. Nada de odio, nada de violencia. Y ustedes simples colombianos de a pie, de aquellos que dieron el voto por su presidente Abelardo Despedida, ¿sí? Porque mi presidente, primero que todo, es el Todopoderoso, el que nos genera cosas positivas, constructivas, el que nos da el pensamiento, el que nos da el sentido humanista de ser buenas personas. Y entonces, primero, el Todopoderoso, y segundo, el de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Ahí debemos estar. Generemos cosas buenas, positivas, constructivas. Generemos valores, fortalezcamos los valores, los principios que tanto hacen falta en este país, de mucha cultura, de mucho conocimiento, de mucha lectura, para saber qué es lo que va a decir. No se pronuncia en las redes sociales vagamente. Que alguien se pronuncia algo así como se pronunció Gardiazabal, que es muy importante. Necesitamos personas más críticas, no necesitamos personas más llenas de odio y violencia, generando un verbo desagradable, palabras odiosas, palabras que manchan el respeto, que manchan la vida de la mayoría de los colombianos que pensamos diferente. Las personas que piensan diferente merecen todo el respeto, y eso va hacia todos. Yo sé que yo tengo personas que me conocen, que me distinguen. Son muy pocos los amigos que yo tengo. Para mí, hay muchos que en mi entorno se mueven en mi campo radial de trabajo, de comunicación, de proyectos, de asociativos, de comunidad. Y con ellos trabajo y me hago respetar, pero también exijo respeto para que se haga un trabajo mancomunado y donde todos puedan tener lugar y cabida en un lugar sin irrespetarlo, sin violentarlo. Entonces, muchas gracias a todos, esperamos el concepto, escríbanos. Por favor, escríbanme ahí abajo qué tema les gustaría que les compartiera, que le den su opinión. Bueno, entonces, muchas gracias, esperemos entonces que ese llamado a cero corrupción, poco a poco, lo vayamos generando nosotros mismos, desde nuestras acciones, desde nuestra forma de pensar, de hablar, de manifestarnos, dar el concepto, la opinión de una manera más inteligente. Muchas gracias y hasta pronto.